Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Guillaume Leyaré y estoy a cargo de las actividades de desarrollo de negocios para la Bolsa de Valores de Toronto, TSX y TSX Venture Exchange en América del Sur. Me gustaría agradecer a Socolcana por la invitación y la oportunidad de contribuir a este diálogo productivo en torno al mercado de capitales y el sector de cannabis. Esta pandemia global es un momento crítico para discutir la inversión y el acceso a capital para el sector en América Latina. Los mercados compiten más que nunca por el capital. Los inversores están analizando los riesgos de inversión y oportunidades en América Latina y buscando la estabilidad política y con un entorno que favorece los negocios. Es un momento excepcional para que los inversionistas miren a América Latina y específicamente a Colombia. Colombia es relativamente bien conocido por nuestros emisores y inversionistas internacionales en el sector de cannabis. Canadá es un destino importante para acceder al capital de crecimiento internacional. Canadá tiene uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo. Un sistema bancario fuerte y estable es el corazón de la estabilidad económica de Canadá. Permítanme brindarles una descripción general rápida de nuestros mercados TSX y TSX Venture y la actividad reciente en el sector de cannabis. TSX y TSXV se consideran mercados globales para capital y en 2019 en todos los sectores se recaudaron 41 mil millones de dólares en las dos bolsas. Durante los últimos 5 años hemos recaudado 273 mil millones de dólares en capital social, equity capital, en el TSX y TSX Venture, lo que sitúa a Canadá en el cuarto lugar, solo detrás de Estados Unidos, China y Hong Kong. Nuestro mercado tiene 160 años de historia y nuestro mercado está diversificado. Hay más de 3.200 empresas que cotizan en el TSX Venture y el TSX, y el valor de mercado de nuestro sistema es de por encima de los 3 billones de dólares. Veremos en las próximas diapositivas cómo se posiciona el sector de cannabis. Somos un mercado global para capital y también para liquidez. Los gestores de activos más grandes del mundo invierten en el TSX y el 40% de las transacciones diarias se origina del exterior de Canadá. El mercado institucional nacional también es muy importante. Nuestro mercado de acceso a 5 billones de dólares de mercado de inversores institucionales canadienses. El TMX Group es el operador de dos bolsas de valores, TSX y TSX Venture, y se encuentra posicionado entre los clientes emisores, inversores institucionales y minoristas y reguladores. Nos consideramos como una bolsa para emprendedores. Disponemos de 4 caminos diferentes para cotizar que se pueden personalizar para cada empresa según las circunstancias. Por ejemplo, nuestro programa de Capital Pool Company, CPC Program, ha tenido mucho éxito al ayudar a las empresas a acceder al mercado de manera oportuna. Es importante mencionar nuestro ecosistema único de 2 niveles, donde una empresa puede inscribirse en nuestro mercado TSX Venture y luego pasar para la bolsa TSX, el main board, cuando sea el momento adecuado para satisfacer las crecientes necesidades de capital. Hay más de 700 empresas que se han graduado del TSXV para el TSX hasta ahora. Somos el líder global en cannabis. En los últimos 6 años, el TMX Group facilitó el crecimiento del sector y financiamientos en el sector del cannabis a nivel mundial. Hoy somos el líder mundial del sector, como les demuestran esas cifras. Hay 56 empresas que cotizan en el TSX y TSX Venture. Los emisores son de Canadá, Estados Unidos y América Latina. Hemos visto 19 nuevos emisores en 2019. El número total de financiamientos desde 2015 es de 224. La capitalización total de los emisores del sector es de 19 mil millones de dólares y el capital accionario recaudado desde 2015 es de 13 mil millones.
En 2020 hemos visto 13 financiamientos en el TSX, totalizando 379 millones, y 25 financiamientos en el TSX Venture, totalizando más de 100 millones de dólares. De 2017 hasta 2020 hemos visto un número importante de nuevos emisores y financiamientos. 2020 es un año importante de transición, de maduración y de consolidación del sector. Aquí son los principales financiamientos en 2020 en el TSX y el TSX Venture. El más importante es Afria, que ha recaudado 100 millones de dólares en una colocación privada. Un beneficio importante para nuestros emisores es la admisibilidad para la inclusión en el index S&P TSX Cannabis. Las empresas son admisibles para su inclusión en los índices pertinentes de S&P TSX si han estado inscritas en TSX por al menos 6 meses y si satisfacen los criterios de varias pruebas. Aproximadamente el 10-15% de la base de accionistas de una empresa puede atribuirse como parte de un índice S&P TSX importante. Hoy en América Latina es un mercado muy importante para el TSX y el TSX Venture. De las 56 empresas listadas en total, hay 10 empresas de América Latina listadas en el TSX y TSXV, 5 en el TSX y 5 en el TSX Venture. Sin embargo, nos gustaría ver más actividad de Colombia en nuestros mercados. En este momento de transición del sector, los inversores están mirando empresas más maduras, con ingresos sostenibles, recurrentes y predecibles. En 2019, el TMX Group tomó la decisión estratégica de establecer una presencia local en Lima para explorar nuevas oportunidades en América Latina. Somos la primera bolsa internacional en establecer esta presencia. Nuestro objetivo es ayudar a más equipos de gestión locales a acceder a nuestro ecosistema y nuestros mercados. Desde nuestra base en Perú, queremos contribuir al éxito sostenible de las empresas de la región. Estamos convencidos del potencial del sector de cannabis en Colombia y creemos que se puede hacer más en esta recuperación post-pandémica para crear un clima de inversión más favorable. Estoy disponible si necesitan información adicional sobre nuestras actividades en América Latina y si desean explorar cómo acceder al capital en nuestros mercados. Muchas gracias por su atención y gracias por la invitación.